Dejamos a Jimena Guindel. Bueno, lo veíamos, se desarrolla entonces esta formalización de los 3 altos ejecutivos de ACE Inversion. Si queremos conocer, por supuesto, los detalles de la situación de los dueños, la fiscalización ahí en este tipo de casos. En fin, hay varias cosas que desmenuzar y nos acompaña precisamente el ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras, Rafael Berguán. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. A ver, ya van 56.000 millones. Esto es como... va aumentando día a día, en un comienzo eran 1.000 y tantos los defraudados, van más, ya van 2.000 y algo. ¿Esto no se pudo detener antes? Se lo digo porque hoy día aparecieron todos, hoy día la cantidad de gente que sabía que venía esta estafa desde el año pasado es impresionante, en las redes sociales y todo. Y uno dice, pero ¿cómo no se detuvo antes esto? Bueno, hay una serie de delitos involucrados además en esta situación. Algunos son derechamente criminales, como la estafa, ¿no es cierto? Porque se está en definitiva cometiendo un perjuicio contra el patrimonio de la gente. Y eso va por el lado del Ministerio Público, que es lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en estos minutos que está ocurriendo en los tribunales. Y paralelamente hay un conjunto de delitos que están más bien en el ámbito financiero, regulatorio, tienen otra connotación, no por ello no son muchas veces penalizados incluso con cárcel. Ni menos reprochables tampoco. Por supuesto, pero que van por un carril distinto, porque la regulación lo que hace en realidad es que restringe ciertas actividades, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, estoy pensando en el concepto típico del giro bancario, que es la captación, es decir, tener la atribución para recibir dinero del público en general y poder utilizarlo para alguna actividad. Eso no lo puede hacer nadie, salvo aquellos que la ley expresamente autoriza. Y la Ley General de Banco autoriza a los bancos a recibir dinero del público, eso es lo que uno llama depósitos, y algunas instituciones específicas, por ejemplo, a las que tienen fondos mutuos, a las intermediarias financieras, tipo corredoras, etcétera. Si tú no estás en ese conjunto de instituciones que la ley claramente define y recibes de manera habitual dinero del público, tú estás infringiendo la Ley 39 de la Ley General de Banco y eso tiene pena de cárcel. Por lo tanto, esto también involucra, a la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, dado esto. Es que para allá voy. ¿Esta empresa estaba dentro de ese grupo? No lo está. No, esta empresa no está dentro de aquellas que la ley define como autorizadas para captar dinero. Pero por lo que hemos visto en la información que ha salido en los medios, esto está siendo investigado, uno nunca tiene que olvidar eso, habría estado habitualmente captando dinero, por lo tanto estaba fuera de la ley. Es que ¿cómo se explica entonces que una empresa que cambió 3 veces de nombre, que la conocían, que tenía miles de millones de pesos invertidos, que captaba ese dinero, que era conocido en el ambiente financiero, porque había economistas bastante renombrados que venían desde el año pasado en programas de radio en distintos lados hablando sobre esta empresa con nombre y apellido, y nadie lo fiscalizaba? Porque esto es hablar como de una persona que va caminando en una autopista contra el tránsito y no le diga, ¿sabéis qué? Vas contra el tránsito, sale porque si no te van a atropellar. Es como decirle al público, sigue invirtiendo, en algún minuto se los van a fregar. A ver, 2 comentarios, y quizás esto le va a agregar un pelo a la sopa. No solo esta empresa. Durante estos días hemos conocido de varios otros portales de Internet, porque no tenemos la información hasta que las investigaciones se hagan, que ofrecen productos similares a este. Yo he visto empresas que están en este momento disponibles en Internet que te dicen, por ejemplo, deme 10 millones de pesos y yo le garantizo un 6% de rentabilidad. Bueno, eso primero no existe y huele mucho a estafa. Algo similar a lo que se ha conocido en este caso. Por lo tanto, es este y otros casos que están ocurriendo, por un lado. Por otro lado, tú tienes a cada una de estas distintas posibles, cada uno de estos posibles delitos, el que yo te mencionaba primero, el criminal derecho a la estafa, o estos otros que son más bien en el ámbito regulatorio, que involucran a un conjunto de instituciones. No los super de bancos, también la super de valores, impuestos internos, la UAF, que es la unidad, ¿no es cierto?, de análisis financiero, que tiene que ver que no haya lavado de dinero, al CERNAC, que tiene la responsabilidad de velar de que los contratos estén bien diseñados, ¿no es cierto?, y las cláusulas sean las correctas, etcétera. Entonces tú tienes un conjunto de instituciones en Chile que velan o resguardan porque el mercado financiero funcione adecuadamente. Ahora, la ley les da atribuciones para regular y supervisar esa regulación en instituciones bien específicas. Cuando alguien está fuera de la ley y comete alguno de estos delitos, la única manera que tienen estos reguladores y estas otras instituciones es enterarse por denuncias o por una revisión que se hace, que no es permanente, porque tú no puedes estar, ¿no es cierto?, revisando cada actividad que ocurre en cada lugar, en cada momento del tiempo. Entonces las denuncias son muy importantes. Muchas veces, en mi caso, yo estuve en la superintendencia como un par de años, tú tienes un equipo de personas que están revisando la prensa para tratar de saber si en regiones están ocurriendo
actividades que están o que sugieren que está fuera de la ley. No lo sabemos, porque esto queda dentro del secreto, protegido muchas veces por la supervisión. Si la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, ya tuvo algún tipo de coordinación el año pasado cuando Impuestos Internos empezó a investigar en noviembre, y si además ha oficiado, es decir, le ha mandado una carta a alguna de estas instituciones para enterarse, porque hay un proceso que tiene que venir. Entonces, lamentablemente, la vida es así. Tú tienes, ¿no es cierto?, un Estado policial que lo que hace es que trata de supervisar y asegurarse de que no haya criminalidad, pero al mismo tiempo también tienes la posibilidad de que estén ocurriendo cosas. Y por eso, solo un comentario, solo un comentario más allá de la responsabilidad de las instituciones. Las personas tienen una responsabilidad también de hacer denuncias, porque si hay personas que de verdad participan en el mercado financiero, están razonablemente, por lo tanto, educadas en ese mundo, y dicen hoy día que esas personas no entregaron esa información a el Ministerio Público para que éste empezara a investigar y se pudiera adelantar este proceso. Es que para allá voy, porque da la sensación de que esto estuviera como en tierra de nadie. Porque aquí vemos inversiones de familias hasta de 500 millones de pesos. O sea, estamos hablando de familias precisamente que viven en un estatus económico bastante elevado. No cualquiera puede invertir 500 millones de pesos en una empresa de inversiones. Eso perdona que te interrumpa, ¿sí? Es importante. Déjame tomar tu punto. Se ha hablado mucho de la necesidad de mejorar la educación financiera, como si la gente que ha participado de esto, y yo no digo que alguna no haya sido víctima de ese problema, no me cabe duda que así ha sido, pero cuando tú tienes 2.000 personas involucradas al menos y tienes casi 100 millones de dólares, tienes empresas involucradas y tienen personas naturales, no jurídicas, que pasaron 500 millones de pesos, yo de verdad dudo que el problema ahí haya sido de educación financiera. Hay problemas de otra índole que explican que esto ocurra y que están tal vez muchas veces más cerca, ¿no es cierto?, de necesidades económicas, de la psicología, que hacen que estas estafas ocurran en lugares donde la gente está más frágil, donde está más necesitada, y eso pasa en Estados Unidos, en Europa y en Chile. Pero como ex superintendente, con el conocimiento que tiene, haber estado ahí observando este mercado desde muy de cerca, en Chile, ¿este tipo de empresas están en tierra de nadie? En el sentido en que si la superintendencia no puede fiscalizar, en donde, por otro lado, las policías, si no les llega la denuncia, tampoco pueden hacer nada. O sea, todo esto está supeditado a que haya alguien que denuncie, si no, estas empresas hacen lo que quieran en Chile. Mira, para ser bien claro, no es que los reguladores no puedan hacer nada. Una cosa es que cada uno de estos reguladores, Superintendencia de Bancos, de Valores, el mismo Impuestos Internos o la UAF, tengan atribuciones para regular y supervisar de manera, ¿no es cierto?, directa, permanente a instituciones específicas. Otra cosa es que cuando alguna institución del Estado consigue información que le sugiere que se está cometiendo algún delito en el ámbito propio, o incluso la ley te exige como funcionario público hacer la denuncia si es en otro ámbito, en la medida que tú tengas la capacidad de darte cuenta del problema. La sola sospecha de que se puede estar cometiendo un delito le permite a cada una de estas instituciones realizar algún tipo de actividad. En algunos casos, por ejemplo, ir directamente a denunciar al Ministerio Público, en otros incluso pedir información. Entonces, estas no es que sean empresas que están en tierra de nadie. Estas son empresas que caen fuera del marco normal, regulatorio y legal, y que por lo tanto están abiertamente actuando de manera delictual. Pero, entonces, en ese sentido, no es que estén en marco, simplemente están cometiendo un delito, y mientras tú no los pilles, no tienes cómo darte cuenta de lo que está ocurriendo. Rafael, es que insisto, es extraño. Esta empresa no era desconocida. Esta empresa abiertamente le decía a la gente que tenía un nivel de rentabilidad 6 y mucho más. Era una empresa que supuestamente invertía millones de dólares. ¿Por qué una institución, o qué puede haber pasado que ninguna institución levantó el dedo hace 1 o 2 años atrás y viene a caer esto después de ver cuánta plata? Estamos hablando de 56 mil millones de pesos. ¿Qué falló acá? ¿Qué cree usted que falló? ¿Cuál es el diagnóstico que puede hacer, independiente de las personas, de la responsabilidad, de fijarse dónde ponen la plata, ¿no? ¿Qué cree usted que fue lo que falló en este caso en particular? Bueno, primero hay que aceptar que estas cosas van a ocurrir siempre. Y lo que uno quiere desde la regulación, y en este caso el Ministerio Público, es tratar no solo de impedir que ocurran, o al menos reducir la probabilidad, pero tratar de que una vez que ocurren, pillarlas lo más rápido posible. Yo no tengo información con respecto a cuándo partió esto. No sabemos tampoco cuándo partieron los procesos de investigación, insisto. Es posible que desde mediados del año pasado estas instituciones hayan sido investigadas. Si ese es el caso, habrá que tener información para saber por qué esto ha demorado tanto, si es que ha demorado tanto. Lamentablemente, ¿no es cierto?, la vida funciona así. Tú tienes que tener un debido proceso, tienes que asumir presunción de inocencia, tienes que hacer una investigación de manera tal de conseguir suficiente información que te garantice que lo que uno cree que está ocurriendo ocurrió.
En el caso de la Superintendencia de Bancos, que tiene cerca de 180 instituciones que al final están bajo su paraguas regulatorio, lo que hay es una revisión permanente de esas 180 instituciones, que tampoco impide que se pueda cometer algún delito, porque los delitos ocurren también dentro de las instituciones reguladas. Y luego hay un proceso que es paralelo, pero que obviamente depende al final de que le entreguen información de otro lado, que busca tratar de estar razonablemente atento a lo que pueda estar ocurriendo. Pero el mercado financiero tiene millones de transacciones diarias, miles y miles y miles de actores, y esto ocurre en todas partes del mundo. Y por eso uno tiene que combinar, obviamente, un buen actuar de estas instituciones regulatorias, un ministerio público que tenga los recursos para cuando llega la denuncia poder hacer la investigación de inmediato. Al mismo tiempo hay un rol de los actores del mercado financiero, por ejemplo los bancos, que están en condiciones de darse cuenta cuando alguien está haciendo depósitos que son inusualmente altos y que parecieran no conversar con los montos de ingresos que esa persona ha reportado. Yo no tengo información para saber qué ocurrió en ese caso. Que deberían también participar en el proceso entregándole algunas señales al Ministerio Público directamente, a la UAF, si hay problemas de lavado de dinero eventualmente, y a la superintendencia para que se coordinen. Tiene que haber coordinación entre todas las instituciones y tiene que haber un rol de las personas de que cuando le ofrecen algo que se ve demasiado bueno, así como sandía calada decían en el pasado, especialmente en el mercado financiero, que es muy competitivo, donde estas cosas se ajustan rápido, lo único razonable para hacer en ese caso es llamar a la Superintendencia de Bancos o llamar a la Superintendencia de Valores, que son las dos instituciones que participan directamente de este mercado, y preguntarle si esa institución que está ofreciendo este producto está registrada o no. Si no lo está, tú básicamente estás asumiendo un riesgo directamente con alguien que no está bajo ninguna regulación y que muy probablemente, si eso parece demasiado bueno, te va a terminar estafando. Rafael, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y quiero invitar a usted, a los que están en la casa, a ir a la audiencia, porque ya está el fiscal Gajardo en estos momentos hablando. Se retomó la audiencia